Buenos días a todos, mi nombre es Adriana Cambón y en primer lugar quiero dar las gracias a Limatus por organizar este workshop para que los investigadores jóvenes del instituto nos podamos conocer y podamos presentar nuestro trabajo. Yo os voy a presentar una parte de mi trabajo, que son las nanopartículas ópticamente activas como sistemas liberadores de fármacos, que se engloba dentro del proyecto Plataformas Inteligentes de Actividad Secuencial Múltiple para el tratamiento de cáncer de pecho, financiado por la Xunta de Galicia. Os voy a presentar dos tipos de nanopartículas distintas, sobre las cuales haremos crecer nuestro sistema de liberación farmacológica. El primero van a ser las nanobarras de oro o los gold nanorods, y los segundos van a ser los puntos cuánticos de carbono. Ambos son sistemas, son nanopartículas, están en el rango nano, pero tienen propiedades ópticas con un espectro de absorción muy relevante y que va a dar cuenta un poco de sus propiedades. En el caso de los rods tenemos el plasmón transversal y el longitudinal, que nos va a depender del tamaño y del ratio que tengan entre la parte más larga y el ancho de la partícula. Si conseguimos muestras con una polidispersidad baja que tengan un ratio alto, lo que vamos a conseguir es tener un plasmón longitudinal con muchísima intensidad, y eso nos va a permitir que al irradiarlos con luz absorban esta energía y generen calor. Y esto nos va a servir como una terapia complementaria a nuestro sistema de liberación farmacológico. En el caso de los puntos cuánticos de carbono, lo que tenemos son estructuras de carbono, estructuras grafíticas. Como todos sabéis, el grafito tiene un montón de propiedades distintas y nosotros aquí nos vamos a quedar con las propiedades de fluorescencia, que lo que nos va a servir es para marcar dónde se va a acumular nuestro sistema de liberación farmacológica y en estudios posteriores cómo va a ser la biodistribución dentro del cuerpo. Como veis, para los puntos cuánticos de carbono tenemos un patrón muy intenso de emisión de fluorescencia que nos va a servir como marcador a una longitud de onda de 450 nanómetros. En el caso de los nanorods de oro, lo que vemos aquí es una representación del calor generado. Si lo irradiáramos, como el patrón de absorbancia es a 800 nanómetros, el pico máximo, si lo irradiamos con una longitud de onda de esos 800 nanómetros, podemos calentar más de 50 grados el área que rodea el rod, irradiando tiempos de media hora. Evidentemente, esto en el cuerpo no nos interesa. Lo que nos interesa es poder conseguir diferencias de temperatura de 5 o 6 grados en intervalos de tiempo cortos, ¿vale? Empezamos con los nanorods. Este sería el proceso de síntesis, que es muy sencillo, es en 2 pasos. Primero hacemos unas semillas de oro, que después añadimos a una disolución de crecimiento. Lavamos esperamos a que maduren, los lavamos y les añadimos una capa de poliestireno que nos va a dar una carga negativa en superficie a la cual le vamos a poder unir nuestro fármaco. Utilizamos 2 fármacos. En primer lugar, la doxorubicina, que es un anticancerígeno, uno de los más usados en cáncer de pecho y que tiene carga positiva. Y en otro estudio estamos utilizando la atorvastatina, que también tiene carga positiva y que es un fármaco que se emplea en problemas cardiovasculares para reducir los niveles de colesterol, ¿vale? Es una estatina. Evidentemente necesitamos proteger nuestro fármaco, no puede ir en superficie, y entonces le ponemos otra capa con un polímero biocompatible que será la polilisina. Y para finalizar, en la última capa, que no se ve nada bien, hemos probado 2 cosas distintas. Por un lado, el ácido hialurónico para direccionarlo a la zona cancerígena, y por otro lado estamos probando el F127, que es un copolímero tribloque aprobado por la FDA, unido con el ácido fólico, que nos direccionará hacia los receptores de folato que se encuentran en las células cancerígenas. Este sería el constructo de nuestro ROD. De manera muy simplificada, vemos que se pueden poner más capas y que entre las capas podemos incluir incluso otros fármacos para que se liberen de una manera más secuencial a tiempos distintos. Evidentemente no va a haber una diferencia de días entre una liberación en una capa y en la siguiente, pero sí que se va a poder controlar. Aquí lo que veis es la capacidad de encapsulación de los RODs entre las capas. Veis que tenemos un rango que es lineal
y que podemos conseguir eficiencias de carga del 90%, que son bastante altas. En las gráficas de la derecha, bueno, del lado de allá, lo que podéis ver es la toxicidad de nuestras partículas. Tenemos un límite en que las partículas, la línea azul, que serían los RODS con las capas solos, son totalmente biocompatibles hasta cierta concentración. Si vemos la línea negra, que es con la doxo, vemos que a 24 horas ya tenemos una toxicidad que es debida precisamente al fármaco. La diferencia entre la gráfica de arriba y la de abajo es que son dos líneas celulares distintas, ambas de cáncer, ¿vale? Una de cáncer de cuello de útero y la otra de cáncer de pecho. En la gráfica del medio lo que se muestra es la difusión simple del fármaco en negro, mientras que si irradiamos la muestra, aumenta la liberación del fármaco. Es decir, teniendo estos nanorods, lo que podemos conseguir es una liberación controlada con un estímulo externo. Podemos aumentar la liberación del fármaco en el momento que nosotros consideremos que es mejor. Además de esto, en la última gráfica se muestran también los estudios a 24 horas en dos líneas celulares, donde en el segundo grupo de columnas lo que se ve son los nanorods solos, irradiados con distintas potencias de nuestro láser a 800 nanómetros, donde vemos que simplemente el vehículo puede tener un efecto en el tratamiento de las distintas del cáncer, en la disminución de la viabilidad de estas células. Esto se debe a que al calentar la zona podemos generar apoptosis o necrosis. Si nosotros controlamos el número de partículas, la intensidad del láser y el tiempo de exposición, lo que podemos conseguir es ese incremento de temperatura de llegar hasta 41, 42, como mucho 43 grados, en que se llama los mecanismos propios de la célula para que produzca la apoptosis, es decir, para que siga sus propios mecanismos naturales de muerte celular y de eliminación del cuerpo. Y evitamos llegar a los puntos de necrosis que se conseguirían con temperaturas más altas. En la figura del medio, las columnas del medio, lo que se ve es el sistema con el fármaco, que al irradiar libera mucho más y tenemos un efecto mucho más pronunciado, en el que se llega a reducir la viabilidad en torno al 0%. Tenemos, por lo tanto, un sistema sobre el que podemos construir, mediante la técnica de capa por capa, sistemas de liberación farmacológica, donde podemos combinar distintos fármacos, que podemos activar de una manera externa con esta luz para liberar más cantidad de fármaco, pero que también puede tener un efecto terapéutico final, ajustando los parámetros para llegar a un tratamiento más eficaz de apoptosis, evitando la necrosis. El segundo de los sistemas que os quiero presentar son los puntos cuánticos de carbono. Como os decía, son estructuras grafíticas que van por planos, donde, bueno, en bibliografía ya se han estudiado, son totalmente biocompatibles y tenemos un patrón de fluorescencia que lo que nos va a permitir es, por un lado, en los ensayos en células, saber qué cantidad de partículas se están internalizando y, por lo tanto, qué cantidad de fármaco está llegando a nuestras células, se está metiendo dentro. Y, por otro lado, en un futuro, cuando se puedan hacer estudios in vivo con estos sistemas, que estamos empezando con ellos todavía, poder ver la biodistribución. Es decir, si el target que yo le estoy poniendo en superficie me está llevando realmente mi sistema a donde tiene que actuar o si se está acumulando en el hígado o en cualquier otra parte del cuerpo. Estudios que son muy necesarios para poder seguir optimizando nuestro sistema y funcionalizarlo en superficie con cualquier otra cosa que realmente nos lo dirija y tener una terapia totalmente focalizada. Este sería el método de síntesis, que también es muy sencillo. Utilizamos el ácido cítrico como precursor de nuestro sistema para formar los puntos cuánticos de carbono y lo que estamos haciendo en nuestros estudios es modificarlo con distintos aminoácidos. En este caso os presento la cisteína, que tiene, bueno, es un aminoácido muy pequeñito, tiene un grupo amino, un grupo carboxilo y un grupo sulfidrilo. Entonces, la síntesis se produce por carbonización en microondas en tiempos muy cortos, de unos 4 minutos.
lo que conseguimos son, según el grado de carbonización, tener estructuras con menos grupos funcionales cuando la carbonización es más completa, pero que pueden estar más dopados en su interior, y esto nos va a dar distintas propiedades de fluorescencia, con lo cual sí que podríamos variarlas para llegar a longitudes de onda más largas que estén en el rojo. Y por otro lado, si la carbonización no es completa, o si variamos los parámetros, lo que vamos a introducir son muchos grupos funcionales en superficie que nos van a permitir mejorar la carga del fármaco. ¿Vale? El proceso de capa por capa para incluir nuestro fármaco sigue el mismo modelo que en el anterior. Usamos también poliestireno y polilisina y es un proceso muy sencillo. Aquí veis las imágenes de SEN de los puntos cuánticos de carbono en el lado de allá y en el lado de aquí con la doxorubicina y el PSS. Son muy pequeñitos, ¿vale? La idea de estos sistemas no es aplicarlos así tal cual, sino incluirnos en otra partícula un poquito más grande. Pero estos nos darían el valor complementario de nuestro sistema. Si veis las fluorescencias, tenemos la de los puntos cuánticos en 450, el máximo de emisión, con una intensidad muy grande. Son muy fluorescentes. Con muy pocas partículas conseguimos mucha fluorescencia. Sin embargo, el fármaco que estamos utilizando también tiene un espectro de fluorescencia, aunque es un orden de magnitud menor. Como se comprueba, cuando le ponemos el fármaco en la primera capa, vemos que el pico que se observa es el de los puntos cuánticos, el de la doxo apenas se ve. Sin embargo, cuando ya le ponemos la siguiente capa, vemos el efecto de apantallamiento de la fluorescencia de los puntos cuánticos, cuando los de la doxo más o menos se mantienen. Esto no será un problema, en principio, porque la polilisina se va a degradar mucho más rápido que el poliestireno. Entonces, una vez internalizado, tendríamos otra vez los valores tan intensos de los puntos cuánticos. Como prueba de concepto, porque ya os digo que este es un trabajo que empezamos hace unos pocos meses, le unimos cierta cantidad de doxo, conseguimos, del orden de 100 miligramos más o menos, conseguimos una eficiencia de carga de un 90% que se mantenía después de los sucesivos lavados para ir poniendo las distintas capas en superficie. La viabilidad, como esperábamos, de la bibliografía es de un 100%, es el segundo grupo de columnas, a 24 horas, y si introducimos el fármaco con una de las capas o ya con la polilisina, vemos que sí que se consiguió un efecto, a 24 horas no fue un tiempo suficiente, la liberación es un poquito más lenta, es lo mismo que se ve en esta última gráfica, donde en negro tenemos la curva de la doxo en función de la concentración que estamos metiendo, y en las otras tenemos en rojo con el poliestireno y en azul con el poliestireno y la polilisina, donde vemos que conseguimos una reducción del 40% de la viabilidad, pero con un orden de concentración menor de doxorubicina, ¿vale? Con lo cual, menos fármaco siempre es mejor, más protegido siempre es mejor en cualquier sistema de liberación, porque evitamos los efectos secundarios de que se vaya a cualquier otra parte del cuerpo. Tenemos, por lo tanto, este segundo sistema, que también es totalmente biocompatible, que nos aporta esa propiedad de fluorescencia, que nos permite cargar el fármaco y que permite que el fármaco ejerza su labor, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, dos sistemas diferentes, pero con propiedades ópticas que nos van a beneficiar a la hora de hacer una liberación del fármaco, nos van a permitir el hacer el seguimiento de este fármaco y nos van a permitir también modular la liberación de este fármaco o incluso aportar un tratamiento complementario como puede ser la hipertermia. Y esto es todo. Muchas gracias. Sí, hola, gracias. Mira, una pregunta sobre lo que sería la irradiación de las nanopartículas. ¿Cuánta energía les tendríais que meter para adquirir la temperatura que queréis y cómo sería a través del cuerpo?
Vale, a través del cuerpo la penetración a través de los tejidos es mayor en el infrarrojo que en el azul, pero aún así no es, o sea, tú no puedes irradiar desde aquí y pensar que vas a tratar algo detrás. No, tendría que ser en abierto. Vale. Y después las fluencias que estamos empleando son de 3 vatios lo máximo. Estamos barajando los valores que hay en bibliografía, desde 0,5 hasta 3 más o menos, que son los que se suelen utilizar. De todas formas, estos estudios son en células, de momento aún no hemos pasado a probar en animales. Y ahí sí que se vería realmente la penetración y el efecto. Muy bien, gracias. Unha curiosidade, os estudios, os cultivos celulares son en 2D ou son estes en 3D? No, son en 2D. Ah. Son en 2D, son en células en monocapa. Gracias. Y entonces cuando ¿Sí? Cuando estáis pensando en una administración de esto, ¿estáis pensando en una administración local en cirugía? Barajamos todas las opciones. De momento estos estudios están, para llegar realmente a la aplicación final, están en estadios iniciales. No, bueno, claro. Claro. O sea, estamos realmente en cultivos celulares, aún no hicimos ni estudios en esferoides, en 3D en células, y de ahí aún pasaríamos a los animales. O sea, y ahí sabríamos mucho más. No, pero yo digo conceptualmente, por eso que hablaba justo de la penetración de la luz, claro. Sí. Yo me imagino una vía parenteral sistémica, no, pero no vas a irradiar a toda la persona. Sí, un algo local, ¿no? En algo local, dependiendo del tipo de... A ver, porque yo estoy trabajando con el cáncer de pecho, pero realmente en un cáncer de piel, pues sería aplicable. Sí. Directamente. Pero en vez de ir administrado intravenoso o cualquier cosa, pues tendríamos que ponerlo en formato de un gel o algo así. Ya.